Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy seguimos desarrollando nuestros temas. Vamos a seguir viendo lo que es el predicado. En la sesión anterior hemos estado trabajando lo que es la estructura del predicado, ¿no? Hemos visto el objeto directo, el objeto indirecto. Por ahí estábamos revisando el núcleo del predicado. Ahora vamos a ver clases de predicado, mi estimado estudiante, o predicado 2. Dentro de las clases del predicado nos vamos a encontrar con predicado no verbal y predicado nominal, ¿no? Predicado no verbal o en este caso también vamos a ver los predicados nominales. A continuación vamos a explicar la parte teórica. Mi estimado estudiante, rápidamente vamos con una de las clases de predicado. En este caso, el predicado nominal. Cuando hablamos del predicado nominal, yo tengo que recordar clases de verbo, ¿no? Por ahí nosotros veíamos verbos copulativos y verbos no copulativos. Yo voy a utilizar esa teoría de los verbos copulativos. Los verbos copulativos son los que forman el predicado nominal. Es aquel que posee en su estructura a un verbo copulativo. Recuerda, mi querido estudiante, cuando hablo de predicado nominal, son aquellos que contienen o aquellos tipos de predicado que tiene ahí en su estructura o como núcleo a un verbo copulativo. No te olvides, a un verbo copulativo, a un verbo copulativo. Y recuerda que este verbo copulativo, para que pueda transmitir un mensaje, un significado, que yo pueda entender, necesita de un atributo. Necesita de un atributo. Por eso mencionamos, ¿no? Que necesita de un complemento atributo, que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o un pronombre. Por ejemplo, me dice, aquellos jóvenes parecen muy organizados. Si yo rápidamente desaparezco todo lo que es muy organizados, quedaría aquellos jóvenes parecen. Pero cuando yo digo aquellos jóvenes parecen, hay un vacío. El mensaje no es completo. Entonces necesito de ese complemento atributo para poder entender ese significado de dicha oración. Entonces vamos viendo rápidamente que un predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo. Y el verbo copulativo es parecen, ¿no? Y el complemento atributo es muy organizados. Recuerde que el verbo copulativo generalmente es la conjugación. ¿Qué, profesor? ¿Qué cosa? ¿La conjugación de qué? La conjugación del verbo ser, del verbo estar, del verbo parecer, del verbo permanecer y del verbo yacer. Hay otros más. El complemento atributo me dice, es una palabra, puede ser una palabra. Aquellos jóvenes parecen tristes o parecen felices, por ejemplo. O frase, como lo podemos ver muy organizados, que dice algo sobre el sujeto, sobre ese sujeto, ¿no? Y guarda concordancia con él. Eso es un predicado nominal. Ahora vamos con lo que es el predicado verbal, mi estimado estudiante. Rápidamente vamos a mencionar algunas características de este predicado verbal. Es aquel que posee en su estructura, ya, profe, ¿qué cosa posee en su estructura? A un verbo predicativo. Me dice, profe, en este caso, un verbo predicativo. Claro, profe, un verbo predicativo. O también no copulativo, me dice, no copulativo. Presenta complementos distintos al complemento atributo. Ya está. Por ejemplo, ahí me dice, los médicos salvaron a ese bebé tan grave. Ya, profesor, si usted puede borrar después del verbo todo el enunciado que continúa,
quedaría, los médicos salvaron. Yo entiendo, ¿no? ¿Qué hicieron los médicos? Pero yo quisiera aclarar, ¿no? Por ahí, a quiénes salvaron o a quién salvaron. Entonces, rápidamente, yo tendré que, bueno, utilizar ese complemento que no necesariamente, o no va a ser un atributo. No va a ser un atributo. Los médicos salvaron a ese bebé tan grave. Núcleo del predicado, entonces ahí está, salvaron, ¿no? Verbo predicativo. Y recuerda que el verbo predicativo por sí solo, me dice por sí solo, puede contribuir una oración. Yo puedo entender una oración. Ahora, vamos con algunas observaciones, mi estimado estudiante. El predicado verbal, me dice, también puede construirse, profesor, ¿con qué? Se puede construir con los verbos ser o estar. Pero, profesor, usted me ha dicho que los verbos ser, estar, parecer, permanecer, yacer, son verbos copulativos que van a estar, pues, en un predicado nominal, ¿no? Como su núcleo va a aparecer en un predicado nominal estos verbos. Pero me dice de que estos verbos pueden funcionar como perífrasis verbales o perífrasis verbal o perífrasis verbal. ¿Cómo? No entiendo. En palabras cristianas, si este verbo copulativo aparece al lado de otro verbo, ya estaríamos hablando de perífrasis verbal. Entonces, ese verbo copulativo está funcionando como un verbo auxiliar. A ver, profe, por nuestros profesionales son fabricados los ventiladores mecánicos. Si ustedes se dan cuenta, los ventiladores mecánicos es el sujeto. Pero si yo voy a analizar el predicado, el núcleo del predicado no es solo son del verbo ser, sino es son fabricados. Entonces acá ya estoy encontrando justamente ese perífrasis verbal, ¿no? Acción de fabricar. Entonces ya no podría ser un predicado nominal, sino un predicado verbal. Siguiente, el Señor está lamentando el tiempo perdido. Recuerde, para que sea en este caso un predicado nominal, este verbo está debe tener un atributo, pero no tiene un atributo, sino que estamos viendo que está acompañado por otro verbo y este verbo cumple la función de un verbo auxiliar. ¿Ok? Ahí está. Entonces, también es un predicado verbal. A pesar de que pueda aparecer en este caso ese verbo copulativo. Tenemos más ejemplos, ¿no? Carlos está leyendo, ahí está los verbos, ¿no? Los becados fueron presentados, eres felicitado, ahí está. Ese estaba interpretando, ¿ya? Las enfermeras están reclamando. Si yo lo borro todo esto de acá y digo, las enfermeras están reclamando, yo entiendo la oración. Pero si por ahí dejo, ¿no? En este caso, saco reclamando, las enfermeras están. Necesito de un atributo. Yo puedo decir las enfermeras están tristes, están alegres, están felices. Ya ese término ya vendría a ser un atributo y pasaría ya a ser un predicado nominal. Eso sería todo, mi estimado estudiante. Nos vemos en la videoconferencia.